hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Si tenemos salud, todo se puede, ¿no? Y tener a Dios también en nuestro corazón, ¿no? Si ustedes tienen a Dios en el corazón, todo les va a ir, les va a ser más fácil y van a poder cumplir sus sueños, ¿no? En este caso, su meta de ustedes es salir profesionales, ¿no? Esa es su meta, salir de acabar la carrera de ingeniería civil y ser unos buenos profesionales en el rubro, ¿no? Entonces, bueno, vamos vamos a continuar con el avance de la materia. Vamos a dar un minuto más para que ingresen. A ver si alguien también puede contar cómo les está yendo en la parte de sus otras materias. ¿Ya han dado exámenes? Sí, sí, ingeniero. En algunas materias ya tenemos exámenes. Wow. Ya. Nosotros vamos a dar examen máximo la siguiente semana, ¿sí? O sea, puede ser el próximo día miércoles o el día, no, el día miércoles, sí, máximo el día miércoles, ya entonces, porque si no nos va a pisar el tiempo, ¿no? Vamos a entrar a bombas, ¿sí? Y vamos a ver que una bomba, o sea, en la parte en la parte de nuestro contenido de líneas de aducción, vamos a encontrar, bueno, hemos visto hasta ahorita las líneas de aducción por gravedad y las líneas de aducción por bombeo. Entonces nos toca ver un poquito lo que son las bombas. Es un elemento muy importante en el cálculo de nuestra materia, ¿no? Nosotros básicamente sabemos que una bomba es una máquina capaz de transformar la energía mecánica en hidráulica, la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, ¿no? A un mismo nivel o a diferentes niveles o diferentes velocidades, ¿no? A ver, hemos visto que la potencia, también esta es una fórmula que ustedes han visto en la materia de física 102, hidráulica, ¿no? Entonces, que la potencia está en función de dos elementos principales, que son el caudal y la altura, ¿no? ¿Pero qué altura? Altura de bombeo. ¿Y qué caudal? Caudal de bombeo. También habíamos visto que el caudal de bombeo puede ser muy diferente al caudal máximo horario o al caudal máximo diario, ¿sí? ¿Cuándo el caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario? A ver, les pregunto. A ver, ¿quién responde? Y hemos visto esto. Cuando el caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario. Ingeniero, cuando la bomba trabaja todo el día. Ya, Gabriel Velázquez eres, ¿no? Sí. Bueno, vamos a buscar. Sí, tienes razón, ¿no? Velázquez Linneo Gabriel eres, ¿no? Sí. Entonces, cuando la potencia de la bomba, cuando el bombeo es 24 horas al día. Esa es la respuesta. Muy bien, Gabriel. A veces les hago su examen en líneas de bombeo, es de ese estilo, digamos, ¿no? Es ver un poco la parte conceptual, ¿sí? A veces fallan en eso, y no tanto en hidráulica, ¿ya? Entonces, ya hemos visto entonces cuando el caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son estos parámetros, caudal de bombeo y la altura de bombeo, ¿no? Y aquí tenemos dos formulitas
que ustedes pueden utilizar, digamos, y son las que vamos a utilizar. También está en su texto, ¿ya? Ahora, vamos a ver esto. Tenemos bombeo en serie y bombeo en paralelo, ¿ya? Aquí tenemos en serie y en paralelo. A ver, en esta gráfica, ¿cuál de las dos nos aumenta? A ver, si tenemos, bueno, en estas dos, serie o paralela, es como construimos y cómo instalamos la bomba, ¿no? En estas dos imágenes, ¿cuál nos presenta mayor caudal? ¿La de en serie o en paralelo? La de paralelo. Ya, tu nombre es José Emilio Arispe, Cabero. Está perfecto, ¿no? Se son conceptualmente, o sea, en paralelo te quiere decir que estás sumando el caudal de la bomba 1 más el caudal de la bomba 2, pero estás manteniendo una altura constante. Al revés acá, si digamos en el caso de los edificios altos que ahora estamos teniendo, digamos, un edificio de 30 pisos de altura, entonces tú puedes instalar de esta manera dos bombas en las cuales la diferencia va a ser que el caudal se mantiene constante, pero aumenta la altura. ¿Sí? Esas son las dos, que lo vamos a ir viendo más adelante también, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito tipos de bombas, ¿sí? A ver, ¿alguien me podría hablar sobre las bombas? No tienes acceso. Para un pozo. Cuando mi tanque de agua está lleno, dije, por si acaso. Ah, no. Oh, no, no, no. A ver. Por comodidad puede ser, ingeniero, para no estar acercándose al tanque de agua o al pozo. Y a ver, otro. Primero definan bien qué es el pozo y qué es el tanque de agua, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ir viendo un poquito, ¿no? Estas bombas centrífugas, Inge, no se coloca a los pozos profundos que no se tiene acceso. Ya, podrías colocarlo también. Puedes colocarlo también básicamente en un.
Bueno, no tanto así, o sea, no es tanto así. A ver, otro, a ver. Inge, cuando existe una excavación de pozo, se puede poner esa bomba para que pueda bombear a los tanques de reserva, para que de ahí se distribuya el agua. Ya. Inge para bombear de tomas abiertas, ríos, lagos. Mm, ya. Nada. Bueno, ya, a ver, no, seguiré avanzando. A ver, ¿cuándo nosotros podemos colocar esto? Fíjate, a ver, cuando no quieres ingresar acá, ¿sí? O sea, en un pozo tú puedes colocar una bomba sumergible. Pero ¿qué ocurre? Se te atasca la bomba, tú la sacas la bomba y tienes que hacer el mantenimiento. Pero estás trabajando con agua clara, digamos, ¿no? Es agua de pozo. Relativamente no tiene mucha contaminación. ¿Cuándo quieres trabajar así de esta forma? Cuando estás bombeando aguas residuales. ¿Por qué? Porque puedes hacer el mantenimiento de la bomba está al exterior, entonces puedes realizar un mantenimiento de la bomba sin ingresar acá adentro, porque acá adentro tienes gases, ¿no? O sea, o una planta de tratamiento de hospitales, ¿no? Donde tienes desechos acá infecciosos, ¿no? Entonces, no quieres que tus trabajadores tengan contacto con el agua. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, vamos a ver las características de las bombas. Ahora, la bomba, para poder encontrar la bomba eficiente para el tipo de sistema, tenemos lo que son la curva característica. Ahorita es esta curva de acá en línea roja, fíjate. Una curva característica y una curva del sistema. Esta curva del sistema, jóvenes, usted la saca con el valor de H sub F. O sea, usted se va a dar acá caudales y para cada caudal usted tiene un valor de H sub F. ¿No ven? Lo habíamos visto el día de ayer, por ejemplo, en el ejercicio. Hemos visto en diferentes tramos y para diferentes tramos tenemos una pendiente, ¿no? En lo que es el valor de H sub F. O sea, si yo voy a trabajar con Hassen y William, esto voy a tener una recta pendiente y la pendiente va a ser el S, ¿no? S es igual a H sub F sobre L. ¿No ven? ¿Sí? ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, Inge. Uno más podría muy bien. repetir, Inge, Entonces, no se entendió bien. ya. A ver, esta curva del sistema que usted tiene acá abajo, ¿no ve? Curva del sistema, dice, en color azul, acá. ¿Cómo tú crees que va a ser esta curva? ¿Va a ser curva o va a ser recta? Entonces, si tú te acuerdas rápidamente de la ecuación de Hassen-Williams, a ver, vamos a ir, ahorita estamos en la 57. No sé si tengo la ecuación. Acá, por ejemplo. Acá. Tú tienes esta línea
esta recta, y acá tienes H sub F y presión residual, ¿no ve? O sea, esto es acá, fíjate. Aquí tienes la línea piezométrica, esto es una recta, y este es H sub F. ¿Cuánto baja? Aquí, por ejemplo, el H sub F para una distancia de 200 metros, por decirte, tiene un valor. Para 500 otro valor, para 600. Pero al final esto es una recta. Pero esto es en el criterio de Hazen-Williams. ¿Por qué? Porque en el año 1900, jóvenes, imagínense 1900, hace más de un siglo, hace 120 años atrás, o sea, ni tus abuelos, ¿no? Tus tatarabuelos, o sea, que han debido ser unos ingenieros espectaculares, vieron por conveniente, y por eso es que gana la ecuación de Hazen y Williams, y es totalmente la más común y la más utilizada en nuestro país, ¿no? Bueno, en todo, a nivel mundial, ¿por qué? Porque en 1900 no te imaginabas tener una poderosa calculadora como la que tienen ustedes. Entonces tú tenías simplemente el criterio de pérdida como una pendiente, y la pendiente está dada por una recta, ¿sí? Entonces una recta. Ahora, si tú cambias el material o el diámetro, esta pendiente va a ir cambiando, ¿ya? No ocurre lo mismo en el criterio de Darcy, ¿no? En Darcy tenemos el criterio de que el H sub F va a depender de qué, del Reynolds, del número de Reynolds, cómo es el flujo en cada parte de las tuberías. Entonces seguramente no va a ser, bueno, vamos a tener otro tipo de curva, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo entonces la curva característica de una bomba. Describe la relación entre la altura manométrica y la altura estática y el caudal. Datos que persigue una bomba. O sea, nosotros tenemos que ver esta altura de acá, altura estática o manométrica, que es un dato, ¿no? La diferencia de cotas. Pero de repente aquí nos estamos olvidando del H sub F, ¿no? Entonces, tu altura total de bombeo no es esta altura. Pero esta altura es una altura constante que tenemos que vencer cuando tenemos esta bomba, ¿no ve? Porque el H sub F va a estar en función de la longitud, accesorios y demás, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo costo-beneficio en este lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser más o menos un punto de trabajo? Tú vas a tener, fíjate, diferentes valores de H sub F. Tienes una curva o una recta, la curva característica, y esta, ¿de dónde arranca la pendiente, digamos, en el H sub F? Va a ser de la altura estática, ¿no? De ahí empezamos a arrancar. En cambio, ¿dónde arranca la curva característica de la bomba? Te va a decir, bueno, esta bomba tiene características máximas de levantar 120 metros y generas una curva, ¿no? Y bueno, y así vamos determinando, ¿sí? Esto ya es criterio, bueno, esto ya es trabajo del ingeniero, con esto determinas bombas, ¿está bien? Entonces, hay que recordar, a ver, sí. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando se tiene bombas en paralelo, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que había dicho tu compañero, cuando tenemos bombas en paralelo, fíjate, la altura se mantiene constante y el caudal se suma. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, si tú vas a la cancha de fútbol de Santa Bárbara, aquí en la zona sur, ¿conocen la cancha de fútbol? De campeonato en la zona sur de Santa Bárbara. ¿Conocen, jovencitos? ¿Nadie vive en la zona sur? No, Inge. Sí. Sí, ingeniero. yo conozco ingeniero. Bueno, esto es para que se ubiquen. Bueno, Santa Bárbara, bueno, ya no es tan la zona sur, ¿no? Ya es casi centro, ¿no? Antes era la zona sur. La zona sur ahora es, pues, pucha, por Caracara, por Sebastián Pagador, oye, ya Cochabamba creció demasiado. Ya, esto está en la Panamericana, a la altura del kilómetro cero, ¿no? Del arco, a una altura de 10 metros, con una longitud de 200 metros, ¿ya? Entonces ya, más o menos tienes una longitud, es pequeño, ¿ya? Con una altura estática de
7 metros. Encontrar el diámetro de la tubería que cumpla una velocidad que esté entre el rango de 0,5 y 2. 2.5 podríamos colocar, ¿ya? Y el punto de funcionamiento del sistema de forma gráfica, teniendo en cuenta que la tubería va a ser de fierro galvanizado con un C de 110 y la curva en función de altura y caudal nos presenta de la siguiente manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir en esta curva, por ejemplo? Yo te puedo decir que la gráfica de esta bomba está arrancando en 22 metros y va a acabar en 8.4. Eso te está diciendo la curva, ¿sí? A ver, tienen que tomar van a realizar esto, ¿ya? Van a mirar esto. Estamos hablando de esta curva en línea roja, ¿sí? ¿Dónde empieza? En 22, acá arriba, ¿sí? Este valor en el eje de las ordenadas, que vendría a ser el eje de las alturas de H, aquí empieza ¿en cuánto empieza, Miguel? Entonces, en el H en 0, Inge. No. A ver. Fabricio, a ver quién. 22, Inge. 22, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que este valor es 22. Y de repente, seguramente, este es 22, y va a ir bajando hasta transformarse en 8, ¿sí? Y esta altura estática, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es? 8 metros. 7. Está bien, son capísimos. Me van a dar un buen examen seguramente. Aquí está. Esta de acá es 7. Y seguramente esta línea recta vamos a dibujarla con una tubería. Y seguramente con un diámetro de tubería. Vamos a formar con otro diámetro de unas 3 líneas quiero que dibujen. Yo voy a hacer una, ¿ya? Pero esta en línea roja ya es una sola. Ustedes pueden graficar, ¿sí? Porque tienen el dato. Ahí está. Tiene... A ver, perdón, a ver, aquí estamos mal. Perdón, jóvenes. Su altura manométrica es 16. Perdón, su altura de la bomba es 16, no es 22, estamos mal. Aquí. Aquí es 16. Y aquí es 16. Después va bajando hasta 6. Cuando el caudal es 22 litros segundo, acá, cuando tu caudal es de 22 litros segundo, su altura es ese valor de 6. ¿No? De 6, ¿sí? Entonces, tu curva característica va a variar de 16 a 6. Y tu caudal varía de 22, a menor altura tienes un mayor caudal, pero a mayor altura vas a tener un menor caudal, que es 8.4. ¿Ya? Con esto graficas. Esto es dato. ¿Sí? Esto es dato. Ahora, vamos a encontrar entonces una velocidad. Vamos a tantear una velocidad. Aquí tenemos que encontrar este punto de operación para el funcionamiento, o sea, que esté más óptimo, ¿ya? Entonces, yo voy a tengo caudales igual a velocidad por área y, bueno, variando de 0,5 a 2, he encontrado un diámetro, bueno, un promedio de 1.5, ¿ya? Me sale comercial un 0.10 y un 0.15, o sea, esto es 4 pulgadas y esto es 6 pulgadas. Tal vez podríamos trabajar con un diámetro de 200 también. Ya, a ver, aquí solamente es cuestión de que tú cambies los valores, ¿no? O sea,
pues podemos trabajar con 3 diámetros, ¿ya? Hasta con 200, y puedes trabajar con 0,75, porque tienes un rango de velocidad muy grande, ¿sí? O sea, tu rango de velocidad, que te dice de 0,5 a 2, es amplio, ¿no? Entonces, a ver, trabajaremos con 0,10, 0,15 y 0,2. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, Inge, Sí, que se entiende. Ya, muy bien. Entonces, para un diámetro de 10, vamos a formar esta curva. Había hecho para 2, pero ustedes hagan para uno más, ¿ya? Entonces, fíjate, yo tengo una gráfica, ¿sí? Tengo la longitud de 200 metros y voy a ir variando el caudal, ¿sí? Para esos caudales que tenemos, 22, 19, 16, 12, 8.4, para estos caudales que tenemos, vamos a ir encontrando su respectivo H sub F. A ver, ustedes me van a hacer para un diámetro más, para el diámetro de 200, ¿ya? Y fíjense, ¿qué se ha formado? Se ha formado unas gráficas, ¿sí? Y vamos a ir mirando, por ejemplo, la gráfica. Aquí hacemos una, para el diámetro de 0.15 tenemos una velocidad de 0.8, ¿sí? Vamos a ir viendo con esa, aquí está en color plomo, fíjate, te hace un valor de una red, fíjate. Y la bomba, tienes la curva característica, encuentras la intersección y fíjate, te va a decir que en este punto, para casi 10 metros, o sea que son 10 metros, dice el ejercicio, en realidad vamos a estar en 9 en este caso, va a levantar 18 litros por segundo. ¿Sí? Eso te está diciendo acá. Acá. ¿Sí? Entonces, usted tiene que agarrar y poder trabajar con esos valores. ¿Ya? O sea, estamos encontrando su punto de funcionamiento. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es el punto de funcionamiento, es ese. Para 18 litros por segundo tienes 9, ¿no? Entonces, un punto de funcionamiento, el cual tiene con su curva. Para otro diámetro de tubería seguramente va a ser otro punto de funcionamiento y otro. A ver, dibujen los 3. ¿Está claro? ¿Tiene una consultita más? Ahora, acordándonos nuevamente de los en serie, aquí está, caudal es constante, la altura es la que varía, y este es en paralelo, el caudal se suma y la altura es constante, ¿no? Para que no se olviden, 3 veces repetido, ¿ya? Cambios en las condiciones de funcionamiento, esto es un poquito lo que ven los ingenieros mecánicos, pero no está más, ¿no? Entonces decimos, si variamos la velocidad de rotación manteniendo constante el diámetro del rodete, esto ya es una parte de la bomba, la eficiencia de la bomba se mantiene constante variando la presión y capacidad de potencia, ¿no? Entonces, está dando algunos valores, ¿no? Cuando variamos el rodete, existe una variación de velocidad, o cuando variando el diámetro del rodete, ¿qué ocurre? Y manteniendo la velocidad constante, la eficiencia de la bomba se mantiene constante, ¿no? Entonces son cositas que bueno, que tenemos que saber como ingenieros, ¿no? Y bueno, ahí tenemos las obras y accesorios de conducción, tenemos los puentes colgantes,
¿no? Esto un poquito, por ejemplo, en cálculo, ustedes han visto en resistencia, ¿no? En Resis 1. O sea, si yo quiero saber el valor del anclaje que tiene que resistir la tubería, yo tengo que calcular aquí la presión, ¿no? La presión estática, qué golpe va a recibir acá. Y eso ustedes calculan y ya por Resis, por la segunda ley de Newton, que se había dicho, pueden calcular ustedes la tensión y calculan cuántos cablecitos ingresan o de qué volumen es el volumen de anclaje, ¿ya? Entonces, acá tenemos las válvulas rompepresión que ya habíamos visto, las válvulas reductoras de presión y las cámaras rompepresión. La cámara rompepresión tiene la bondad de transformar la presión en cero, ¿no? Eso es lo que tiene, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está la atmósfera, entonces tienes esa variable, ¿no? En cambio, esta solamente te reduce un valor, una consigna, ¿no ve? Te reduce a 20, 30, ¿no? Como una anécdota yo les tengo acá, les voy a contar. Yo cuando trabajaba en CEMAPA, en el jefe de distribución de agua, y de repente vienen siempre a CEMAPA, o sea, en CEMAPA están, yo pienso que en Cochabamba tenemos todo tipo de sistemas de agua, y los que trabajan en operación tienen que ser muy bien capacitados, ¿no? Y como dices, ¿no? Cuando te ganas un dinero extra, ¿no? Entonces a mí me venían y siempre me buscaban los dirigentes de las cooperativas de agua, ¿no? Entonces, porque siempre tienen problemas. Entonces agarran y me dicen, allá en la zona, en una provincia, hemos instalado un sistema de agua potable, pero no está funcionando, ingeniero. Entonces, yo les doy las características, ellos me dan las características y no funcionaba, pues estaban renegados, no sé qué podemos hacer, no hay agua. Entonces, yo voy y les digo, no, bueno, esto les va a costar tanto, digamos, ¿no? O sea, ¿sí? $350, digamos, ¿no? No me acuerdo, $400 creo que se cobraba, no me acuerdo, ¿ya? Entonces he ido ahí a la comunidad y me he llevado una llave, una llave crece, pequeñita, ¿ya? Como de mi auto saca otra llavecita más, ¿ya? Y he agarrado y el problema, yo ya sabía cuál era el problema, ¿no? Esta válvula, si ustedes han visto, se acuerdan del video, nosotros tenemos que, claro, yo he llevado mis manómetros en mi bolsillo, ¿no? Entonces yo he agarrado y he puesto los manómetros, he instalado aguas arriba y aguas abajo. Y estaba totalmente atascada la válvula, ¿no? Entonces aquí tiene el piloto que se llama. Entonces he empezado a abrir las válvulas y verificar las presiones de entrada y de salida. O sea, esto tiene que tener máximo 20 metros de desnivel, ¿ya? Entonces, yo trabajaba en ese sentido y, bueno, lo he hecho rápido, ¿no? O sea, me tardado una hora, digamos, ¿no? Hasta llegar allá, y después me he ido, ¿no? Y ya tenían agua, y con presión buena, pero también medio que no me querían pagar. Me dicen, oiga, ingeniero, creo que nos está cobrando mucho, digamos, ¿no? O sea, háganos un detalle, ¿no? Un detalle de cómo es que, o sea, tengo que justificar ante mis vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Y cómo es que le vamos a pagar, digamos, ¿no? Entonces yo les he dicho, bueno, aflojar los pernos, el perno, digamos, qué sé yo, le he puesto ahí 100 pesos, ¿no? Saber qué pernos, $350, ¿no? Entonces, ahí me han pagado, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros de ventaja, ¿no? Que conocemos todo esto y puedes ir y puedes graduar, ¿ya? Entonces, esto es lo otro. Y bueno, acá tenemos otro de los elementos que siempre vamos a ver en estas obras, que son los sifones invertidos. Fíjate, este es un sifón invertido,
¿sí? El cual trabaja a presión. Hay que ver que el agua pase de un punto a otro, ¿no? Se hace por lo general en carreteras y demás, ¿no? Y las purgas y ventosas que habíamos visto, ¿no? Los sangradores que les decía son los drenajes, ¿no? Y con eso, pues, hemos acabado esta parte de la clase. Si tienen alguna consulta. Con esto habíamos acabado el capítulo de líneas de aducción. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Jóvenes, está todo claro. ¿Está todo claro, jóvenes? Lo que me digan, ¿no? Entonces vamos a poner acá su... su tareita. ¿Puede volver a explicar lo del ejercicio, por favor? No, la última parte no la he entendido bien. O sea, tenemos que encontrar el punto de funcionamiento, ¿no? ¿Qué parte no se entendió de acá? Había una J que calcular o algo así, una diapositiva más antes de esa, creo. A ver. No hay ninguna J. No he encontrado ninguna J, ¿no, jóvenes? A ver. Ustedes que... A ver, vamos a... Un minutito, por favor. Disculpe. Esta curva en plomo, tú encuentras con los valores de H sub F, ¿no ve? Porque acá es alturas. Y estos valores te van a ir dando de acuerdo al H sub F que tú calcules, ¿no? ¿Sí? Hemos hecho para el caso de... para el diámetro de 10, no, de 150. Aquí tienes... Pero un valor exacto de eso, o sea, entre la curva del sistema y la curva de la bomba, ¿cómo se sacaría? El punto de funcionamiento. Pero este es el valor, pues. Pero tienes dos valores, pues, tienes esta ecuación y esta. Si quieres un valor exacto sin hacer la gráfica, haces tus rectas y las intersectas, ¿no? Esta curva funciona con una ecuación y esta curva funciona con otra ecuación. Tú haces de forma analítica, las resuelves, intersectas y listo. Es así de fácil. Ahora, este otro método es por método analítico y método gráfico. ¿Por qué estamos trabajando así? ¿Por qué? Porque las bombas, cuando tú compras una bomba o cuando te venden una bomba, esto hemos visto, seguramente recién has entrado a la clase, te venden con estas gráficas.
¿no? O sea, cuando tú vas a una bomba, te va a ver, esta es la curva, hemos visto ya, esta es la curva característica de una bomba, ¿no? Eso es. ¿Hay otra consulta? No sé si, claro. Hola, hola, hola.